No. Están equivocados. Roma no confiaba en el talento natural, tampoco en el heroísmo individual. Confiaba en el método. ¿Cuánto de lo que sabes sobre el ejército romano es historia real? ¿Y cuánto es mito? Julio César nos contó sus victorias con cifras asombrosas. Miles de enemigos muertos. Velocidades de marcha imposibles. Pero ¿cuánto de esto es verdad? ¿Y cuánto es propaganda personal para ganar poder en Roma? Julio César nos contó sus victorias con cifras asombrosas. Miles de enemigos muertos, velocidades de marcha imposibles. Pero ¿cuánto de esto es historia real? ¿Y cuánto es propaganda personal para ganar poder en Roma? El Contubernium era un grupo de solo 8 hombres. Cocinaban juntos, dormían juntos, y esa convivencia era la verdadera clave de la cohesión en batalla. ¿Cómo puede una jabalina estar diseñada para doblarse a propósito? El pilum romano probablemente no era un error de fabricación. Según la teoría tradicional, era una obra de ingeniería con un objetivo claro: dejar al enemigo sin escudo antes del choque. El momento de dejar de ser civil empezaba con un juramento sagrado. Se llamaba sacramentum. No era una simple formalidad. Al jurarlo, aceptabas que la deserción o la cobardía podían costarte la vida. Un castigo tanto legal como religioso. ¿Qué bebían los hombres que conquistaron el Mediterráneo? No era vino de lujo. Era posca. Una mezcla simple de agua y vinagre. Este brebaje ayudaba a potabilizar el agua dudosa y mantenía a las legiones en movimiento. El combate antiguo no era una masa de gente gritando. Era un choque de sistemas organizados. Pero ¿qué pasaba cuando las primeras líneas se agotaban? Analizaremos la polémica teoría de la rotación de tropas. Un reemplazo en pleno fragor de la batalla. Hay una imagen grabada en nuestra memoria. Filas interminables de legionarios marchando bajo el sol, cubiertos de polvo, cargando escudos y pira, avanzando kilómetro tras kilómetro sin mostrar fatiga. Hombres que parecen máquinas. Soldados descritos como guerreros incansables, casi sobrehumanos. Pero esa imagen es una construcción, una mezcla de verdad, exageración antigua y fantasía cinematográfica. Este documental no pretende destruir el mito del legionario romano. Pretende algo más difícil: separar lo que sabemos de lo que suponemos, lo que las fuentes afirman de lo que probablemente exageraron, y lo que la arqueología confirma de lo que sigue siendo debate abierto. Porque la resistencia romana existió, pero no fue magia, fue sistema. Para entender cómo entrenaba, marchaba y combatía un soldado romano, primero debemos preguntarnos algo: ¿de dónde viene lo que creemos saber? Las fuentes antiguas más citadas son pocas, y cada una tiene sus sesgos. Polibio fue un historiador griego del siglo II a.C. Vivió entre los romanos y observó su ejército de cerca. Su descripción del sistema militar es una de las más detalladas que tenemos. Pero Polibio admiraba a Roma. Escribía en parte para explicar a los griegos por qué este pueblo los había conquistado. Su mirada no es neutral. Julio César, en el siglo I a.C., nos dejó sus comentarios sobre las guerras en Galia y la guerra civil. Son textos valiosos, pero también son propaganda personal. César escribe sobre sus campañas destacando éxitos y minimizando errores. Las cifras que ofrece deben leerse con cautela. Flavio Josefo fue un comandante judío del siglo I después de Cristo. Llegó a Roma por un camino singular. Tras la caída de Jotapata, fue capturado y llevado ante Vespasiano. Allí predijo que Vespasiano se convertiría en emperador. Aquella profecía le valió la protección romana. Con el tiempo escribió su obra sobre la guerra de los judíos.
Lo hizo desde una posición ambigua. Era un hombre que había luchado contra Roma y ahora vivía bajo su amparo. Tácito fue senador e historiador entre los siglos I y II después de Cristo. Ofrece relatos de campañas en Germania y Britania. Su prosa es brillante, pero cargada de intención moral. Utiliza la historia para lamentar la pérdida de las libertades republicanas. Esto tiñe su retrato del pasado militar. Y luego estaba Vegecio. Escribió de re militari en el siglo IV. Para entonces el ejército romano había cambiado profundamente. Su obra intenta recuperar las antiguas virtudes militares. Pero no está claro cuánto describe la realidad de su tiempo. Tampoco sabemos cuánto idealiza el pasado, o cuánto copia de fuentes anteriores. Los historiadores modernos lo usan con precaución. Más allá de las palabras está lo que nos dice la tierra. La arqueología ofrece algo que los textos no pueden. Objetos que los soldados tocaron. Espacios donde vivieron. Restos de lo que comieron. Los campamentos y fuertes revelan patrones de construcción. Las inscripciones en lápidas hablan de carreras militares y causas de muerte. Los diplomas militares eran placas de bronce. Certificaban la ciudadanía otorgada a auxiliares tras su servicio. Permiten rastrear orígenes y destinos de estos hombres. Y están las tablillas de Vindolanda. Más de 700 fragmentos de madera hallados en un fuerte en Britania. Conservan peticiones de permiso y listas de suministros. También cartas personales entre soldados. No entregan un manual de entrenamiento, pero sí algo valioso. La voz cotidiana de hombres que vivían bajo disciplina militar. Ninguna de estas fuentes responde todas las preguntas. Pero al cruzarlas con los textos, el retrato se vuelve más sólido y más honesto en sus vacíos. Antes de avanzar, conviene definir algunos términos. La legión era la unidad principal. En la República tardía y el Alto Imperio tenía una fuerza teórica de unos 5.000 a 5.500 hombres, aunque en la práctica la cifra real solía ser menor. Cada legión se dividía en cohortes. La primera cohorte tenía 5 centurias de tamaño doble. Cada una contaba con unos 160 hombres. Esta cohorte custodiaba el águila de la legión. Las cohortes segunda a décima contenían 6 centurias estándar, cada una con unos 80 hombres. La centuria, pese a su nombre, no llegaba a los 100 soldados. El término era un eco de tiempos más antiguos. La unidad más pequeña era el contubernium. 8 soldados que compartían tienda, comida y tareas. Los hombres que cocinaban juntos, dormían juntos y cavaban trincheras juntos. Desarrollaban lazos profundos. En batalla, esos lazos podían significar la diferencia entre mantener la línea o romperla. Los romanos usaban el término disciplina con un significado más amplio que el nuestro. No era solo obediencia. Era un sistema completo. Entrenamiento. Orden en la marcha. Construcción de campamentos. Mantenimiento del equipo. Jerarquía clara. Rituales compartidos. La disciplina romana no convertía a los hombres en superhéroes. Los convertía en piezas de un sistema que funcionaba incluso cuando los individuos fallaban. A lo largo de este documental intentaremos reconstruir ese sistema con honestidad. Celebraremos lo que funcionó, reconoceremos lo que no sabemos y evitaremos la tentación de vender mitos como si fueran historia. Hay algo que las fuentes antiguas no nos cuentan con detalle. El momento exacto en que un hombre dejaba de ser civil y empezaba a convertirse en soldado. No tenemos manuales de reclutamiento. Lo que tenemos son fragmentos e indicios. Y la certeza de que ese proceso existió. El reclutamiento varió según la época. Durante la República, el servicio estaba ligado a la propiedad. Las reformas atribuidas a Cayo Mario, a finales del siglo II a.C.,
Abrieron las filas a los capite sensi. Estos eran ciudadanos sin propiedades. Este cambio transformó gradualmente el ejército en una fuerza profesional. En el Alto Imperio, el servicio se volvió voluntario, aunque las levas forzosas nunca desaparecieron del todo. ¿Quiénes se alistaban? Probablemente hombres jóvenes sin perspectivas claras, campesinos sin herencia, artesanos sin taller, habitantes de ciudades que buscaban estabilidad o aventura. Lo que sí parece claro es que el ejército no esperaba recibir guerreros formados. Esperaba moldearlos. El primer acto formal era el sacramentum, el juramento militar. No era una simple formalidad. El recluta juraba obediencia y lealtad al Estado. Aceptaba las consecuencias de la deserción o la cobardía. Esas consecuencias podían incluir la muerte. Este juramento tenía peso religioso y legal. Convertía al civil en miles, que significa soldado en latín, y lo ataba a una comunidad con reglas propias. Pero el juramento solo marcaba el inicio. Lo que venía después era la transformación del cuerpo y la mente. Los reclutas eran llamados tirones. Entraban en un periodo de instrucción que las fuentes describen como exigente. No podemos saber con certeza cuántas horas duraba cada sesión. Lo que sí transmiten las fuentes es una idea central. El entrenamiento no buscaba solo fuerza, buscaba hábito. Repetir un movimiento hasta que el cuerpo lo ejecute sin pensar. Marchar en formación hasta que el ritmo se vuelva natural. Cavar una trinchera. Montar una tienda. Cargar el equipo. Todo bajo la mirada de oficiales que corregían y castigaban. La disciplina no era únicamente física. Era psicológica y social. El recluta aprendía que su vida dependía del hombre a su lado. La unidad importaba más que el heroísmo individual. El contubernium se convertía en su familia inmediata. Moler grano, cocinar y limpiar el equipo no eran castigos. Eran parte del sistema que creaba cohesión. Los castigos existían y podían ser severos. Las fuentes mencionan azotes y reducción de raciones. En casos extremos, mencionan la decimación. Pero debemos ser cautelosos. Muchas de estas descripciones provienen de contextos excepcionales. Fueron narradas para impresionar, no para documentar lo cotidiano. También había recompensas, ascensos, condecoraciones, paga extra. El sistema combinaba temor y esperanza. Lo que emerge de las fuentes no es brutalidad sin propósito. Es un sistema diseñado para producir resultados predecibles. El ejército romano no confiaba en el talento natural, confiaba en el método. Transformar hombres diversos en piezas funcionales bajo presión. El recluta que sobrevivía a este proceso no era el mismo hombre. Su cuerpo había cambiado. Sus reflejos habían sido moldeados. Y su identidad se había desplazado. Ya no era solo un individuo. Era parte de una centuria, de una cohorte, de una legión. Esa transformación era el verdadero producto del entrenamiento romano. No creaba hombres que no se cansaran. Creaba hombres que sabían sufrir juntos, obedecer juntos, y cuando era necesario, matar juntos. Si el combate era el momento de la verdad, la marcha era el examen diario. Un soldado podía pasar meses sin entrar en batalla, pero marchar, eso lo hacía constantemente. Las legiones se movían. Era parte de su naturaleza. Y ese movimiento no era caótico. Estaba organizado, convertido en sistema. Pero debemos ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no. César describe marchas extraordinarias. Otros autores ofrecen números que no siempre coinciden. Las variables eran muchas. Terreno, clima, salud de las tropas, urgencia táctica. Lo que sí parece claro es que existían diferentes tipos de marcha. El paso ordinario era sostenible durante largos periodos.
El paso acelerado se reservaba para situaciones de urgencia. La carga que llevaba cada soldado es otro tema sin certeza absoluta. Las fuentes hablan de armas, herramientas, raciones y estacas para el campamento. Lo prudente es decir que la carga era significativa, pero no podemos dar cifras exactas con total confianza. Los romanos desarrollaron un sistema para hacer sostenible lo que de otro modo no lo habría sido. Los caminos romanos no fueron construidos solo para el comercio. Eran arterias militares. Su superficie empedrada, su trazado recto, sus puentes y estaciones multiplicaban la capacidad de movimiento. Una legión en marcha no era solo hombres caminando. Era una columna que podía extenderse kilómetros. Tenía vanguardia, cuerpo principal, bagaje y retaguardia. Mantener el orden requería disciplina constante. Las mulas transportaban equipo pesado. Los carros aliviaban la carga cuando el terreno lo permitía. Pero cada soldado llevaba consigo lo suficiente para sobrevivir si se separaba del bagaje. Instrumentos musicales transmitían órdenes a lo largo de la columna. La tuba, el cuerno, la bocina. Cada uno con su función específica. Y al final de cada jornada, cuando otros ejércitos simplemente se detenían a descansar, las legiones hacían algo que las distinguía. Construían un campamento. Esta combinación de marcha y construcción creaba un ciclo de esfuerzo sostenido. Los soldados que sobrevivían a este ritmo desarrollaban una resistencia que no era mágica. Era adaptación gradual. Hábito convertido en segunda naturaleza. Las fuentes mencionan marchas de entrenamiento fuera de campaña. Los comandantes romanos entendían algo fundamental. La capacidad de marchar no se improvisa. Se construye día a día. Esto no significa que las marchas fueran fáciles. Las fuentes mencionan hombres que caían por enfermedad o agotamiento. La imagen del legionario incansable es un mito. La realidad era más dura y más humana. Pero el sistema funcionaba incluso cuando los individuos fallaban. La marcha romana no dependía de héroes. Dependía de un método que convertía a hombres ordinarios en una fuerza capaz de cubrir distancias que sus enemigos no podían igualar. El arma no hace al soldado. El soldado hace al arma. Un hombre podía llevar el mejor gladius del imperio. Pero si no sabía usarlo, si su cuerpo no había memorizado los movimientos, ese hombre no era un soldado. Era un civil con equipo caro. El entrenamiento con armas buscaba evitar eso mediante un principio simple: la repetición. El palus era un poste de madera clavado en el suelo. El recluta practicaba sus golpes y estocadas contra él. La idea era convertir el movimiento en reflejo. Dirigir la punta del gladius hacia los puntos vulnerables. El rostro. El costado. Las piernas. El entrenamiento enfatizaba la estocada sobre el corte. Un corte rara vez es mortal de inmediato. Una estocada al torso puede terminar el combate en segundos. Además, el corte amplio deja expuesto el brazo y el costado del atacante. La estocada puede ejecutarse desde detrás del escudo. Así se mantiene la protección. Esta economía de movimiento era central. El soldado no estaba entrenado para el duelo heroico. Estaba entrenado para matar de manera eficiente, conservar energía, minimizar su exposición. El escutum no era solo protección pasiva. Era parte del sistema de combate. Los soldados aprendían a usarlo ofensivamente. Empujar, desequilibrar, abrir espacio para la estocada. El entrenamiento no era solo individual, era colectivo. Un soldado romano combatía en formación. Cada hombre conocía su lugar, su función y su relación con los compañeros. Vegesio menciona armas de entrenamiento más pesadas que las reales. La idea era simple. Al tomar las armas verdaderas, el soldado las sentiría ligeras en comparación.
Lo que emerge no es la imagen de guerreros invencibles. Es la imagen de hombres que habían invertido tiempo y sudor en aprender un oficio. El combate con espada y escudo era precisamente eso. Un oficio. El pilum también requería entrenamiento. Lanzarlo con precisión y fuerza para penetrar un escudo. No era algo que se improvisara. El entrenamiento no terminaba cuando el recluta se hacía soldado. Las fuentes mencionan ejercicios regulares incluso para veteranos. Porque el combate era terror. El ruido, la confusión, la sangre, los gritos de los heridos. En ese caos, el entrenamiento era lo único que mantenía al soldado funcionando. Los movimientos repetidos 1000 veces se ejecutaban sin pensar. El cuerpo recordaba lo que la mente aterrorizada olvidaba. Un soldado hambriento no es un soldado. Es un problema. Los comandantes romanos lo sabían. La alimentación no era un detalle. Era una cuestión estratégica. No tenemos menús detallados. Lo que tenemos son menciones dispersas, restos arqueológicos y deducciones razonables. La base era el grano. Trigo principalmente. Cada soldado recibía una ración regular como parte de su paga, aunque una porción del costo se descontaba de su salario. El grano no se comía crudo. Los 8 hombres del contubernium compartían la tarea de molerlo con pequeños molinos de mano. De la harina se hacía pan cuando había hornos, o gachas cuando las circunstancias no permitían otra cosa. Las gachas, llamadas pulse en latín, eran probablemente el alimento más común. No eran glamorosas, pero proporcionaban energía. Y eran fáciles de preparar. La carne es un tema donde la evidencia es mixta. Los restos óseos en campamentos muestran consumo de cerdo, oveja, cabra, vacuno y aves. Pero la frecuencia variaba según región, estación y suministro. El grano era el pilar. La carne, el queso, el aceite y el vino eran complementos, no siempre garantizados. Y aquí aparece un producto que ha capturado la imaginación moderna: la posca. Una mezcla de agua con vinagre, a veces con hierbas. Era la bebida común de soldados y clases bajas. Probablemente ayudaba a hacer potable el agua dudosa. Pero debemos ser cautelosos con las analogías modernas. Mantener a miles de hombres alimentados era un desafío logístico enorme. El ejército desarrolló sistemas para lograrlo. Graneros, convoys de suministros, requisas, contratos con comerciantes. Cuando estos sistemas funcionaban, el ejército podía operar durante meses. Cuando fallaban, las consecuencias eran desastrosas. La cocina era una actividad social que reforzaba la cohesión. Cada contubernium tenía sus utensilios compartidos. Cocinar y comer juntos era parte del tejido social. No era solo nutrición. Era ritual cotidiano. Las tablillas de Vindolanda nos ofrecen pequeños destellos de esta vida. Peticiones de más cerveza. Menciones de alimentos. Hombres que tenían hambre y preferencias. Quejas sobre la comida. Hombres no tan diferentes de cualquier soldado de cualquier época. La resistencia física del legionario no venía de ningún alimento mágico. Venía de un sistema que lograba alimentar a decenas de miles de hombres durante campañas de años. Era logística convertida en ventaja militar. Cuando la columna se detenía, el trabajo no terminaba. Comenzaba otra fase. La construcción del campamento. La idea de que los romanos construían un campamento completo cada noche, sin excepción, probablemente simplifica la realidad. Las circunstancias dictaban el nivel de elaboración, pero existía un modelo, un patrón que los soldados conocían. Polibio lo describe con detalle, aunque escribe sobre la República Media. El campamento seguía un diseño estandarizado. Forma rectangular. Calles principales cruzadas en el centro, donde se ubicaba el Praetorium,
el cuartel general, tiendas distribuidas en bloques ordenados, zonas para animales, bagaje y almacenes, letrinas en los bordes. Esta regularidad tenía ventajas claras. Un soldado exhausto sabía exactamente dónde ir. En caso de ataque nocturno, cada hombre conocía su posición defensiva. La fortificación variaba según las circunstancias. En su forma más elaborada incluía foso, terraplén de tierra y empalizada. El foso no necesitaba ser profundo. Su función era ralentizar al atacante y dar tiempo a los defensores. Pero cavar fosos y levantar terraplenes después de una jornada de marcha exigía un esfuerzo considerable. El trabajo se dividía entre unidades, y la experiencia acumulada aceleraba el proceso. Hay un aspecto crucial que suele pasarse por alto. El campamento no era solo defensa, era entrenamiento continuo. Cada vez que los soldados cavaban y levantaban terraplenes, practicaban habilidades útiles para asedios y obras de ingeniería. El ejército romano era una fuerza de construcción tanto como de combate. Los mismos hombres que luchaban también construían caminos, puentes, acueductos y murallas. La arqueología ha confirmado muchos de estos aspectos. Los campamentos permanentes transformados en fuertes de piedra han sido excavados extensamente. Vindolanda, Carnuntum y Lambaesis nos muestran la evolución de estas estructuras. Dentro de sus límites, el soldado estaba en territorio romano, sin importar cuán lejos estuviera de Roma. El orden del campamento proporcionaba seguridad y normalidad. En medio de territorio hostil, era un pedazo de civilización transportable. Las guardias nocturnas, los turnos de vigilancia, las contraseñas, las rondas. La disciplina se extendía a las horas de oscuridad. Por la mañana, si el ejército debía seguir, el campamento se desmontaba. Las tiendas se plegaban. Las estacas se recuperaban. Lo que había sido un poblado ordenado volvía a ser terreno vacío. Este ciclo de marcha, construcción, descanso y nueva marcha era agotador. No debemos romantizarlo, pero era un sistema que funcionaba. Todo lo descrito hasta ahora conducía a un momento, para el cual todos debían estar preparados. El combate. La batalla antigua era muy diferente a lo que el cine muestra. No era un caos de individuos luchando sin orden. Era un choque de sistemas organizados. El sistema romano maximizaba las ventajas de la disciplina colectiva sobre el heroísmo individual. Las fuentes transmiten la importancia de la formación. El escudo del soldado protegía no solo a él, sino también al compañero de su izquierda. Los hombres de la primera fila enfrentaban al enemigo directamente. Los de atrás esperaban, empujaban y reemplazaban a los caídos. La idea del reemplazo en combate ha generado mucho debate entre historiadores. ¿Cómo se ejecutaba la rotación? ¿En medio del cuerpo a cuerpo o en las pausas? Las fuentes no ofrecen respuestas claras. Lo que sí parece probable es que el combate no era continuo. Había momentos de choque y momentos de separación, avances y retrocesos. Un ejército disciplinado podía encontrar oportunidades para traer hombres frescos al frente. Los centuriones estaban en el frente o cerca de él. Eran figuras de autoridad visible, responsables de mantener el orden. Su tasa de mortalidad en algunas batallas era alta, pero su presencia mantenía la línea funcionando. El combate comenzaba con el lanzamiento de los pila. Según la teoría tradicional, estas jabalinas estaban diseñadas para penetrar escudos y doblarse tras el impacto. Esto inutilizaba la defensa enemiga. El objetivo era causar bajas, desorganizar y obligar al enemigo a descartar escudos dañados. Todo esto como preludio al choque de infantería. El choque mismo debía ser aterrador. El ruido, los gritos,
El impacto de escudo contra escudo. El olor de sangre y sudor. El entrenamiento buscaba que el soldado funcionara en ese caos, que su cuerpo recordara los movimientos practicados 1000 veces, que su instinto fuera a cubrir su posición, proteger al compañero, buscar el golpe corto y letal. No todos lo lograban. Las fuentes mencionan hombres que huían, líneas que se rompían, pánico que se extendía. Los desastres de Cannas y Teutoburgo demuestran que el sistema podía fallar. Pero cuando funcionaba, un ejército que mantenía su formación y obedecía a sus oficiales bajo presión, tenía más probabilidades de sostener un combate prolongado. La victoria no iba al más fuerte en el primer choque, iba al que aguantaba más tiempo sin romperse. Los enemigos de Roma eran diversos. Las tácticas romanas se adaptaban a cada adversario, no siempre con éxito. No debemos caer en la trampa de presentar a Roma como invencible, o a sus enemigos como inferiores. Lo que sí podemos decir es que el entrenamiento y la disciplina producían soldados que mantenían la línea cuando otros la habrían roto. Eso no garantizaba la victoria, pero mejoraba las probabilidades. El combate terminaba, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Los supervivientes cargaban heridas visibles e invisibles. La medicina militar romana es un tema de evidencia fragmentaria. Las fuentes mencionan médicos llamados medici, aunque su número y formación varían según la época. La arqueología ha revelado los valetudinaria. Estos eran hospitales militares en campamentos permanentes, edificios con habitaciones pequeñas dispuestas alrededor de un patio central. Pero no todos los campamentos tenían estas instalaciones. Los tratamientos incluían vendajes y extracción de proyectiles. También cauterización de heridas. Usaban vino, vinagre y miel para limpiar y tratar. Pero no podemos cuantificar la eficacia de estos tratamientos. Con los datos que tenemos, muchos hombres morían no en el combate mismo, sino después, por infecciones o heridas internas que la medicina antigua no podía tratar. Los supervivientes de heridas graves quedaban marcados para siempre. Cicatrices, miembros amputados, llevaban en sus cuerpos el mapa de sus campañas. Y estaban las heridas invisibles. Matar cara a cara, ver morir a compañeros, experimentar el terror del choque. Todo esto dejaba marcas psicológicas. No tenemos un vocabulario antiguo equivalente al estrés postraumático, pero sería ingenuo pensar que los soldados eran inmunes a estos efectos. El veterano que completaba su servicio salía como un hombre transformado. El servicio duraba generalmente entre 20 y 25 años según la época. Había pasado su vida adulta en una institución que había dado estructura a sus días. Volver a la vida civil no era necesariamente fácil. Las fuentes mencionan recompensas, tierras, dinero, ciudadanía para los auxiliares. Pero la realidad variaba. A veces las promesas no llegaban. Los veteranos se organizaban en colonias, donde podían vivir entre quienes compartían sus experiencias. El ejército no era solo guerra, era una institución social. Daba habilidades, una red de contactos y una forma de ver el mundo marcada por la disciplina. Y aquí llegamos al final. Hemos hablado de fuentes y sus límites, de reclutamiento y disciplina, de marchas y campamentos, de entrenamiento y alimentación, de combate y sus consecuencias. ¿Qué queda de la resistencia romana? Queda un sistema, no perfecto, no infalible, no sobrehumano. Un sistema que tomaba hombres ordinarios y los transformaba en soldados, capaces de marchar, construir, combatir y sobrevivir en condiciones que habrían destruido a grupos menos organizados. La resistencia del legionario no era magia, era entrenamiento repetido hasta convertirse en hábito.
logística que ponía comida en los estómagos y equipo en las manos, disciplina que mantenía las líneas cuando el instinto gritaba huir, cohesión social forjada en las tiendas del Contubernium. Era también el producto de hombres que sufrían, que se cansaban, que a veces fallaban, hombres que dejaron sus huesos desde Hispania hasta Mesopotamia, desde Britania hasta Egipto, hombres cuyos nombres no conocemos. El mito del soldado invencible es exactamente eso, un mito, pero detrás del mito hay una realidad más interesante y más humana. Hombres que, dentro de un sistema diseñado para maximizar sus capacidades, lograron cosas que parecían imposibles, no porque fueran superhéroes, sino porque eran piezas de algo más grande que ellos mismos. Esa es la lección más duradera. No la invencibilidad, sino la organización. No el héroe individual, sino el sistema colectivo. No la resistencia infinita, sino la resistencia suficiente, sostenida por métodos que podían repetirse y transmitirse, de generación en generación. Y con eso terminamos nuestro viaje por el mundo del soldado romano. Gracias por acompañarnos hasta aquí.